Hola bellezas, ¿cómo están? Ya es jueves de nueva cuenta, yo soy Estela y hoy les traigo un nuevo video. En el video de hoy creo que se van a identificar mucho las mujeres y los hombres creo que podrían entender un poco más a sus chavas cuando están en esa semana complicada de cada mes. Chavas, si ustedes han tenido por lo menos uno de estos síntomas, coméntenmelo aquí abajo porque no a todas las mujeres el periodo nos llega de la misma manera. Por lo menos a mí mi periodo casi me mata. Y no estoy exagerando cuando les digo que casi me mata. Estoy segura que como a mí, a otras mujeres, a muchas otras mujeres les ha pasado lo que a mí me pasó. Y es que algunas chavas pues les viene el periodo como muy relajado, con muy poquito dolor, incluso algunas sin ningún dolor, ni siquiera se dan cuenta cuando Andrés ya está ahí. En cambio a otras, como a mí, son unos dolores insoportables, incluso tenemos esos dolores que sí, 2 días antes de que Andrés llegue. Pero porque a mí casi me mata. A mí me pasaba mucho. Y digo me pasaba porque en 6 años que tengo en México solo me ha pasado una vez, gracias a Dios. Pero antes era pues básicamente todos los meses estar con ese miedo de que ya va a venir el periodo y yo me voy a poner de esta manera, ya me va a venir el periodo y yo no quiero sentirme así porque se siente terrible, o sea, sientes de verdad literal que te vas a morir. Creo que una cosa importante que aportaba mucho a mi sufrimiento es el hecho de que yo nunca he sido como muy regular. Hay mujeres que saben exactamente qué fecha les va a llegar cada mes y cada mes está ahí presente Andrés justo en esa fecha. En cambio a mí me pasaba que completamente irregular. Incluso yo llegué a tener 6 meses en los que yo no vi a Andrés en ningún momento. Había otras veces en las que llegaba que sí, un mes no, un mes, 3 meses no. Yo no sabía en qué momento prepararme para decir, o sea, mañana va a venir y tengo que estar preparada, me va a pasar esto, me voy a sentir así. Y justamente porque yo no sabía en qué momento iba a llegar, porque también me pasaba que no me avisaba. Podrían ahora, a veces, no siempre, pues me avisa 2, 3 días antes y ando como con el malestar. Pero antes, pues soy irregular, pues no avisaba y llegaba de repente. Pero les voy a contar de específicamente dos sucesos, dos historias que me pasaron y fueron como más traumáticas porque las vi rodeada de gente que no conocía. Y pues no es fácil que gente que no conoces te vea en esa situación. Como yo no sabía que ese día iba a llegar, yo estaba súper bien, yo me sentía súper normal, yo me sentía súper saludable, pero de repente llegaba y yo estaba en la calle, en cualquier otro lugar, y ahí morí. Por ejemplo, esta vez en la que yo iba rumbo a la iglesia y en el camino me empecé a sentir súper mal. Básicamente yo caminaba que si 20 minutos para llegar a la iglesia y no es como tanto, pues, o sea, no es mucho tiempo. Pero yo empecé a sentir eterno el camino. Cuando ya me faltaba como una cuadra para llegar, yo sentía que ya no era yo sentía que empezaba a ver oscuro, yo sentía una debilidad exagerada, sentía que me iba a desmayar en cualquier momento. Llegué a la iglesia, hagan de cuenta que la iglesia tiene la puerta como arriba, en lo alto. De este lado es como una rampa para sillas de ruedas y de este lado son 2 graditas, hay como una puertecita así chiquitita y al entrar a esa puertecita hay otras como 6 u 8 escaleras. Entonces, al llegar a la cima, pues ya está un pequeño pasillito y está la puerta que es amplia, es ancha, de esas de 2 puertas, entonces es muy amplia. Pero yo recuerdo que llegué, toqué y al momento de tocar yo vi negro. Y no sé exactamente qué sucedió porque yo vi negro. Cuando yo volví en sí, escuchen esto, cuando yo volví en sí, con el golpe de mi cabeza, yo abrí esta puertecita que está en las gradas y mi cabeza estaba en las 2 graditas y mi cuerpo en las otras 6 u 8 graditas que están hacia arriba. O sea, yo me vine prácticamente de cabeza, con la cabeza golpeé la puerta se abrió por el golpe y me quedé ahí. Pero yo no sentí el golpe, yo no sentí en ningún momento en el que yo caí hacia abajo. Y cuando desperté había gente de la iglesia
alrededor mío, y solo recuerdo que yo me quise mover, intenté como incorporarme, y alguien dijo, y me intentaron como ayudar, y alguien dijo, no, no la muevan, esperen a que venga una ambulancia. Y me volví a desmayar. Cuando volví en sí de nuevo, me tenían como en medio de la calle los chicos paramédicos, y me tenían en una de esas como camillitas, no sé cómo se llaman esas, en las que te suben y ya luego te ponen en la camilla de la ambulancia. Fue como súper traumático, súper... ¿Y saben qué es lo que a mí me desmayó? Fue el dolor, un dolor intenso, un dolor espantosísimo, y tú sientes que ese dolor solo te lo calma lo calientito. Pero yo me acuerdo que si yo me quedaba en el sol, porque sentía delicioso el sol, el mismo sol me sofocaba y hacía que me desmayara, porque hagan de cuenta como que yo necesitaba el sol, necesitaba lo calientito del sol para que el dolor bajara y no me sintiera tan mal, pero al mismo tiempo lo fuerte, lo caliente del sol como que me daba insolación en segundos y me desmayaba. Entonces yo tenía que estar como que un segundo acá, un segundo en el sol, un segundo en la sombra. Era muy, muy, muy raro. Me llevaron al hospital. Toda la vida me han checado muchos doctores y nadie sabe exactamente qué es. Nunca me han podido dar como una medicina o un diagnóstico. Bueno, la segunda historia que les voy a contar es una que yo estaba en la iglesia con mi familia. Llegamos tarde, entonces entramos y nos sentamos hasta atrás, en las últimas sillas. Estamos ahí sentadas y acabábamos de llegar. Cuando yo me empecé a sentir mal, o sea, yo estaba sentada al lado de mi mamá y solo le dije a mami, me siento muy mal, creo que me voy a desmayar. Y literal, ahí me desmayé. Mi hermano estaba en la tarima tocando y cuando me vio, bajó, corrió, me cargó y me llevaron como a una oficinita a un lado. Y hagan de cuenta que mi cuerpo estaba así, completamente deforme. Mis manos estaban así, completamente deformes. Y yo no, o sea, no sé exactamente qué es lo que le pasaba a mi cuerpo, pero yo sentía las rodillas súper débiles, los codos súper débiles, un dolor espantosísimo en el área, en el vientre, en la espalda baja, espantosos, de esos dolores que ni siquiera sabes cómo describirlo. Y siempre, cada primer día de mi periodo era así. Era desmayarme, era sentir esos dolores espantosos y era quedar como deforme, pues, o sea, mis manos se ponían así y nadie podía enderezar mis manos, enderezar mis dedos, nadie. Pues cuando yo volví en sí dentro de esa oficina, me tenían en el suelo, estaban orando por mí, pero algunos hermanos también me estaban como intentando estirar mis manos y me tenían los pies hacia arriba y me estaban pasando como una especie de, creo que era un cepillo que me pasaban así en la planta de los pies, y poquito a poquito yo fui como, o sea, sintiéndome mejor hasta que me pasó y ya. O sea, y en cuanto a mí me pasaba yo me sentía así como nueva, como que sin en ningún momento, como que si yo un minuto atrás no me hubiera estado casi muriendo. Y el doctor, pues no saben qué es exámenes, y el doctor no sabe qué es medicinas y me dan cualquier medicina como si fueras el seguro y te dan acetaminofén. Como que me he acostumbrado o he aprendido a saber o a vivir que el día que a mí me toca tener el periodo, ese día yo no tengo que salir de la casa porque sé que si salgo en la calle me puede pasar eso. Eso me pasó hace más de 6 años. Tengo 6 años aquí y en los 6 años que he estado aquí yo era como, no me ha pasado. Sí me matan los dolores en el mes y hay meses que tengo que decir que ni sabía que ya había llegado Andrés. Y otros en los que pues sí te avisa poquito. Normalmente yo sabía de que, y los meses que yo he sido como muy regular, yo es como estoy pendiente de, ya se acerca tal fecha y estar preparada para, ¿no? Saber que pues me puede suceder eso. En 6 años que les digo que he estado yo aquí, solo me ha pasado una vez. Y es como de eso, de que, sientes el dolor y el dolor va aumentando. Y eso me pasó en el trabajo, va aumentando. Y me acuerdo que era un horno gigante y yo estaba parada en ese horno, pegadita al horno, porque lo calentito del horno a mí me hacía bajar el dolor aquí en la espalda baja. Entonces yo sentía súper bien. Y de repente baja alguien y no sé qué me dijo. Y yo solo me di la vuelta y me fui casi que de boca, pero un poquito de lado, y me desmayé. Cuando volví en sí, me había cargado alguien al segundo nivel. La esposa de mi jefe me estaba
como alcohol y no sé qué, muchas cosas, y yo estaba así otra vez, con las manos así, y un dolor espantoso, y no me podía dejar de mover porque, o sea, te mueves para allá y para acá y para allá porque el dolor no te deja. Y te dicen, pues quédate de ladito acostadita y no te muevas, pero el dolor es tan grande que es imposible no moverte. Y me acuerdo que ella me dio como una especie de aceite verde, una tapita, y me dijo, tómatelo, te vas a sentir bien. Y yo no sé ni cómo me lo tomé, y o sea, creo que ni siquiera lo había pasado cuando regresé todo. Después de regresar eso y estar un buen rato ahí quejándome y toda así, toda rara, volví más bien a pues ya estar bien, porque en ese momento no estaba, no había perdido la conciencia. Pero volví a estar bien y era como, no pasa nada. Como que te queda el cuerpo un poquito tembloroso, pero de ahí no pasa más. Y ya, como si nada. Y yo digo, o sea, todavía no sé qué puede ser. Se supone que yo tengo ovario poliquístico y Es que eso es algo también raro. Fui, me hicieron un examen y el examen salía como que, no sé, como que no está... En el examen no era seguro que tuviera, pero tampoco que no tuviera. Entonces me hicieron un segundo examen y en ese examen decía que no tenía. Entonces era como, pero qué raro que en este aparece como que medio sí, medio no, y en este que no. Entonces me hicieron un tercero y en el tercero decía que sí tenía. Entonces yo digo, pues no entiendo, de 3 exámenes, uno dice que no, otro dice que sí y el otro dice que tal vez, que no sé qué puede ser. Entonces la única medicina que me daban a mí para ovario poliquístico eran pastillas anticonceptivas. Y yo toda mi vida me he negado rotundamente a tomar ese tipo de pastillas por 1000 razones. Entonces nunca me tomé el tratamiento, que eran pastillas anticonceptivas. Y hasta el sol de hoy, pues no sé si sí o si no tengo ovario poliquístico, pero si sí tengo ovario poliquístico o si no tengo ovario poliquístico, igual me parece que de tanto médico al que he ido y que no te dan un buen diagnóstico y que no te dan la medicina correcta, no sé, como simplemente aprendes a vivir con eso. Entonces yo me imagino que así como yo tengo tantos años viviendo con la misma situación cada mes, supongo que muchas de ustedes también. Y justamente es por eso que les quería compartir esto, porque algo que con el tiempo he descubierto es que lo que me calma a mí esos dolores tan intensos, para que no siga creciendo el dolor y para que no llegue yo al punto en el que me vuelva a poner así y me desmaye, es poner compresas calientes en el abdomen y en la espalda baja. De esas compresas de agua, que le pones agua caliente y te la pones. Pero una vecina donde vivía antes me dijo, mira, hay algo que yo uso para mis dolores de cabeza, y es que en una calceta vieja que tengas por ahí le pongas mucho arroz, la amarres y la metas al microondas 2 minutos, y así como sale súper calientísima te la pongas, y si de plano está muy caliente pues ponte una toallita, algo encima, pero intenta que ese calor súper fuerte te penetre la piel y eso te va a ir bajando el dolor. Y sí, eso es lo que yo he hecho todo este tiempo. Cuando el dolor ha sido muy muy intenso y yo siento que va creciendo el dolor, rapidísimo a meter esa calceta con arroz al microondas, me la pongo y me quedo quietecita, me tapo, porque aparte da un frío tremendo ese dolor. Sientes que con solo abrir la ventana el dolor es más intenso, porque hagan de cuenta que a mí el dolor se me incrementa mucho con lo heladísimo, con lo helado, aunque sea una brisa muy pequeña. Entonces yo tengo que tomar calientito, pues cualquier cosita caliente, y estar siempre con calcetines, con cubierta. Básicamente esos días que no puedes salir de la cama porque sacas un dedito y te congelas y el dolor te provoca mucho más dolor. Y obviamente también he tenido meses en los que es súper tranquila, ni dolor ni nada. Llega Andrés y yo no me doy cuenta que Andrés ya llegó. Quería comentarles o contarles estas historias porque yo sé que también a muchas de ustedes les pasa, probablemente les esté pasando. Y sí, pues coméntenme si ustedes tienen como otro tipo de soluciones para este tipo de cosas, o si a ustedes también les ha pasado que se quedan así como deformes, o si a ustedes fueron con un médico y este médico les dijo, esto tienes, y no sé, a lo mejor yo tenga eso también y no me lo han descubierto, qué sé yo, o algún otro tipo de remedio que no sean pastillas anticonceptivas para ovario poliquístico. Y en fin, así nos ayudemos, ¿no? Ustedes me ayudan, yo les ayudo. Esta story time llega hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y ya saben, chavas, retroalimentémonos. Y pues los hombres ya sabrán cómo cuidar a sus mujeres, porque de verdad tienen que tenerles paciencia, porque lloras por todo, te sientes de un mal humor espantoso, no quieres ver luz, no quieres escuchar nada, no quieres incluso ni comer. Son días muy, muy, muy complicados, son unos dolores que no se los deseamos a nadie. Bueno, más bien a ningún hombre, porque probablemente ni los entiendan ni los aguanten.
Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que yo los quiero mucho. Adiós.